Tip de la semana, Factoring Company. Así que si quieres saber los beneficios que va a tener para tu negocio trabajar con un Factoring Company y cuáles serían los 5 puntos más importantes que tienes que tener en cuenta antes de seleccionar un Factoring Company, quédate conmigo hasta el final. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero dar especial gracias a una suscriptora del canal, Madeleine Santos, que me envió un email haciéndome esta pregunta sobre el Factoring Company y gracias a ella he decidido hacer este video. Así que si tú, tanto como Madeleine, tienen una pregunta que no esté respondida aún en este canal, no dudes en comunicarte conmigo. Con gusto puedo responderlo a través de el email o sencillamente haciendo un video aclaratorio tanto para ti como para el resto de los suscriptores o los que visiten el canal. Gracias. Si eres nuevo en esta industria de los camiones y de las cargas que se transportan a través de todo el país y estás dando tus primeros pasos como dispatcher y no te queda todavía muy claro a qué se refiere uno cuando habla del factoring o del Factoring Company, permíteme explicarte en palabras breves que no es más que aquella compañía que legalmente compra tus facturas que has recibido del broker para que sean cobradas hacia ti de manera inmediata, es decir, puedas cobrarla en un periodo de tiempo extremadamente breve y esta compañía se encargará luego de cobrarlas a este broker para el cual tú has trasladado la carga. Obviamente, esta compañía no lo va a hacer de gratis y te va a cobrar un % o un fee por gestionar estas cargas que se van a quedar pendientes por cobrar para ellos en tu nombre. Por tanto y demás, siendo esto aclarado, espero que lo puedas entender un poquito mejor y por eso es que el Factoring Company es tan necesario para tu día a día de trabajo, para ti como dispatcher o para ti como dueño de compañía o dueño de camiones. ¿Qué beneficios tiene trabajar con un Factoring Company? Bueno, primero que todo, rapidez. Pues vas a recibir tu dinero en 48 horas o menos y esto te va a permitir mantener todas tus operaciones a tiempo. Siguiente beneficio. Bueno, si eres una compañía que tiene más trabajadores como choferes a los cuales hay que pagarle o a un personal al cual tienes que pagar salarios y demás, pues esto te va a permitir tener el dinero al momento. Cuando digo al momento, como dijimos anteriormente, antes de 48 horas para tú poder garantizar este salario o este pago que has establecido con tus trabajadores, ya sean choferes o asistente personal que tengas para otras tareas dentro de tu compañía. El tercer beneficio que vas a tener es el cash flow. Esto te va a permitir poder pagar todos los gastos de tu negocio en el momento que te sea necesario. No tienes por qué esperar para que esto suceda, pues vas a tener un dinero entrando constantemente en tu negocio. Beneficio número 4. Bueno, pues no necesitas tener un buen crédito para recibir dinero de parte del Factoring Company. Y el último beneficio que compartiremos el día de hoy es el financiamiento del combustible. ¿Esto qué te permite? Te permite que algunas de estas compañías te dan una tarjeta de combustible y estas tarjetas son suministradas con depósitos de dinero, lo cual te va a permitir que tu flota o tus camiones, ya sean uno o más de uno, estén siempre operando, es decir, siempre van a estar en la carretera y nunca vas a tener la necesidad de parar tus camiones por falta de combustible. Como verás, estos 5 beneficios van a hacer que tu negocio se mantenga saludable financieramente y te va a permitir tus operaciones diarias con el menor cantidad de estrés posible en este negocio. Y te sugiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, donde voy a estar compartiendo una información adicional, es decir, un bonus, además de estos 5 aspectos importantes que voy a compartir contigo
te voy a hablar de algo que considero que debes siempre tener muy en cuenta antes de tomar la última decisión con las compañías de factoring. Sígueme. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo en este momento porque así no te vas a perder ningún tip de los que voy a estar compartiendo contigo cada semana. Ahora vamos a estar hablando de los 5 puntos que debes tener en cuenta antes de seleccionar un factoring company. Sígueme. Experiencia en la industria. Sí, experiencia en la industria. ¿Sabes por qué? Porque hay infinidad de compañías factoring en el mercado. Y antes de tú seleccionar, tienes que ver bien con cuál tú vas a decidir hacerlo, porque vas a tener que tener en cuenta varios aspectos antes de decir que sí a una de estas tantas compañías que vas a tener la posibilidad de trabajar con ellas. Es importante la experiencia que tengas. Vas a encontrar compañías que son muy grandes en cuanto a tamaño corporativamente, y hay compañías que recién están empezando, que son pequeñas, que no tienen estos años de experiencia ni el respaldo para poder trabajar con los brokers o para poder realmente hacer que esas facturas que ellos necesitan cobrar sean pagadas por estos brokers. Esto es muy importante. Ten en cuenta siempre, ve con una compañía experimentada, una compañía que sepa lo que está haciendo, una compañía que lleve años en el mercado, que conozca la industria bien, que conozca tu negocio bien, que sepa de qué se está hablando. Es importante este punto porque muchas veces no queremos decir esto, pero es parte de lo que sucede en el día a día en este negocio, es que a veces los brokers no pagan. Y cuando un broker se está lidiando con un factoring company que tiene tantos años en el mercado y que es una compañía grande, créeme que va a considerar no hacer el pago. Porque sabe que estas compañías tienen un equipo de abogados, que tienen un equipo de contadores, tienen respaldo legal que pueden ir detrás de ellos para cobrar este dinero que ellos le pueden estar debiendo. Por eso es muy importante que tú selecciones una compañía que cumpla este requisito. Y me vas a preguntar, Roxana, ¿por qué? ¿Qué me afecta a mí que este broker le pague o no le pague? Sí, te afecta y te afecta muchísimo, porque si en el contrato que tienes con esta compañía, este broker, es decir, este factoring te ha hecho el pago a ti por esta factura, pero este broker no le paga esa factura al factoring, el factoring te va a tocar la puerta, te va a llamar por teléfono, te va a mandar un email y te va a decir: me debes esta cantidad de dinero, en la próxima factura no te la pago, o sencillamente vas a tener que devolver este dinero al factoring. Por eso es tan importante trabajar con una compañía que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia y que tenga respeto en el mercado. Estamos hablando de la flexibilidad. Sí, la flexibilidad que tenga esta compañía con respecto a ti como su cliente. ¿Qué exactamente quiero decirte con esto? Quiero decirte, por ejemplo, cuando vas a firmar el contrato con esta compañía, cuál es el mínimo de tiempo que esta compañía te exige que estés con ellos. No necesariamente, aunque la compañía cumpla todas las condiciones que tú quieres que tenga la compañía, a lo mejor tus relaciones de negocio a la larga no son las mejores, no te sientes cómodo y quieres retirarte de este contrato e irte a otra compañía de factoring. Bueno, pues es importante que tú conozcas cuáles son estos términos antes de tomar una decisión. ¿Qué tiempo tiene que pasar mínimo para que tú puedas salirte de ese contrato, o cuál es el mínimo que ellos exigen para que tú tengas que trabajar con ellos? Eso es un aspecto importante dentro de este tema de la flexibilidad. Y lo otro que siempre considero que también uno tiene que tener en cuenta es, como dije anteriormente, cuando un broker no paga una factura a este factoring, si hay alguna responsabilidad personal dentro de este acuerdo. Es decir, si un broker no paga esta factura, tengo yo que responder con mi propio dinero para devolver esta deuda que está teniendo este factoring con el broker o con uno como carrier. Esto es un punto que también considero que debes tener en cuenta a la hora de hacer las preguntas en esta entrevista que vas a tener con el factoring.
Otro de los aspectos que considero importante dentro de este punto de la flexibilidad es preguntar siempre si es mandatorio por parte del factoring que todas las facturas tuyas o los invoices tengan que ser facturados exclusivamente con este factoring. ¿Por qué siempre sugiero que hagan esta pregunta? Porque en muchos casos, por ejemplo, hay brokers que te facturan o que te hacen el pago de esta factura que tú tienes, que has establecido con ellos, en unos términos que son positivos y favorables para ti, a veces mucho mejores de los que tiene el factoring, y es una factura individual, pero sin embargo el factoring quizás no te lo permita. Por eso es importante que lo tengas claro. Si no se puede, no se puede, pero si puedes tener esa flexibilidad o esa posibilidad, pues bienvenido siempre sea. Y por último, en este punto de la flexibilidad, me gustaría mencionarte dos aspectos que considero también a tener en cuenta para por ejemplo, los carriers que están empezando, son carriers pequeños, tienen un solo camión o dos camiones, no tienen un volumen considerable de carga, sobre todo cuando se empieza los 3 primeros 4 o 5 meses, tu volumen de trabajo no es el mismo, es decir, estás empezando a setearte con los brokers, estás empezando a que los brokers te acepten darte cargas a ti. En estos casos que tú no vas a tener mucho volumen de factura, es importante que le preguntes al factoring qué pasa, es decir, ellos exigen un mínimo de facturas que tú tengas que procesar con ellos. Siempre hagan esa pregunta porque nunca está de más, ¿ok? Y por el contrario, en el caso de los carriers que saben ya de antemano que abriendo su compañía van a tener un volumen considerable de facturas, un volumen considerable de cargas, porque van a abrir una compañía con 10, 15 o 20 camiones, es importante también que le pregunten a este factoring si hay un máximo, cuál es el máximo que ellos pueden facturar en cuanto a volumen de dinero. Estos son dos aspectos que tanto para un tipo de compañía como para otra es importante que ustedes tengan en cuenta antes de elegir un factoring. Por esta razón, creo que es vital que tengas todos estos aspectos que te acabo de mencionar dentro de la flexibilidad para que tú estés claro. Lo más probable es que todas las compañías de factoring o la mayoría de ellos te respondan que no a todas estas preguntas, es decir, te digan que no tienen inconveniente con esa pregunta que le estás haciendo, que todo va a estar bien, pero siempre es importante tenerlo anticipadamente claro para que no haya sorpresas en el futuro, porque el diablo siempre está en los detalles. Así que aclarado este punto, ténganlo en cuenta y siempre pongan en la lista de sus preguntas cuando estén negociando con un factoring estos puntos o aspectos que les acabo de compartir. Customer Service o el servicio al cliente, que siempre es importante en todas las industrias y esta no hace la diferencia. Tengan en cuenta desde el inicio, es decir, desde que empiezan a hacer las llamadas o a comunicarse por email con estos factorings, cuán rápido contestan el teléfono, cuán rápido le contestan el email, cuánto conocimiento tienen a la hora de responder todas las preguntas que ustedes tienen. Esto es muy importante porque de esto va a depender que realmente cuando ustedes ya estén bajo contrato con estos factoring, después de haber firmado un agreement, te va a dar un preámbulo de cómo puede ser la relación con ellos durante todo el transcurso de negocios que tengas con estos factorings. Y dentro de este punto del Customer Service es importante que preguntes siempre o que tengas en cuenta si la relación tuya con este factoring va a ser con un account manager o con un manager en particular que va a atender exclusivamente tu cuenta, o si va a haber un staff que va a atender todas las cuentas por igual y en la medida que uno llama van respondiendo las preguntas de uno. Si tienes un factoring que tiene un account manager o una persona en particular que va a atenderte a ti específicamente o a tu cuenta como cliente, pues definitivamente es una mejor opción. Pasamos al número 4 y estamos hablando de la estabilidad. ¿Cuánto tiempo lleva este factoring en el mercado? ¿Cuán estable es esta compañía de factoring? ¿Qué reputación tiene esta compañía dentro de la industria? Es muy importante. Era como cuando yo me refería a la diferencia que hay entre una compañía grande ya establecida a una compañía que está empezando o que lleva poco tiempo en el mercado. Tienes menos probabilidades de que una compañía establecida con buena reputación
salga del mercado abruptamente y tú te quedes con cualquier cantidad de deudas y sin dinero por cobrar, a que una compañía que está recién empezando, que no tiene un afianzamiento en el mercado como el resto de las compañías, o una compañía que lleva poco tiempo y no sabe o todavía no tiene la experiencia suficiente para manejar determinadas situaciones. Por eso es tan importante que mires por la estabilidad que ha tenido en la industria esta compañía en particular con la que tú vas a trabajar o la que vas a establecer una relación de negocio por un tiempo determinado. Generalmente puede ser 1 año, 2 años o hasta que usted decida salirse de la industria de los camiones. Llegamos al punto número 5 y nos estamos refiriendo al precio, al rate, al % de descuento que te cobran estos factoring companies por ofrecerte sus servicios. Y esto significa que tú tienes que establecer este % o este fijo o este número fijo que ellos te van a cobrar cada vez que tú les envíes una factura, para que ellos a su vez se la cobren al broker con el cual acabas de trabajar. Es muy importante en este punto en particular que siempre preguntes si hay algún fee adicional que este factoring te va a cobrar por los servicios extras. Los servicios extras pueden ser infinitos o innumerables, pues en dependencia del factoring con el que tú estés trabajando vas a tener unos u otros fees, independientemente de este % que ellos te van a cobrar por cada carga. ¿A qué fees me puedo estar refiriendo? Bueno, pues algunos de estos factorings, por eso es importante saber con quién trabajamos, te pueden estar cobrando. Estos factorings tienen que verificar el crédito de estos brokers con los que tú estás trabajando, y algún que otro factoring te puede cobrar ese servicio a ti. Es decir, tú vas a pagar por ese chequeo de crédito a ese broker. Otro de los fees que son importantes que tengas en cuenta es si ellos te cobran, cuánto te cobran ellos por depositarte en el mismo día este dinero. Y ojo con esto, es importante que además de ese fee que te va a cobrar el factoring por depositarte el dinero el mismo día que estás poniendo la factura, tienes que tener en cuenta cuánto te cobra tu banco por el wire transfer. Esta transferencia de dinero, siempre tu banco tiene un precio, tiene un fee por esta transferencia de dinero. Por eso es importante que lo sepas, porque si tú necesitas el dinero en el mismo momento, el mismo día, en 24 horas, que te entre justo después que tú facturaste esta factura al factoring, ellos te van a cobrar un fee, pero adicionalmente vas a tener el fee del banco. Por tanto, a veces tienes que tener esto en cuenta, porque no vale la pena, a veces se pasa de 30 a 40 dólares lo que te van a cobrar por recibir el dinero el mismo día, y a lo mejor tú lo necesitas y no quieres pagar este dinero. No es que no lo hagas, no es que no lo puedas hacer, solamente tenlo en cuenta, porque las finanzas o las condiciones financieras de cada cual son independientes unas de otras, y nunca sabemos qué día podemos necesitarlo o no. Otro de los fees que tienes que tener en cuenta, y no ocurre con todos los factorings, si yo lo digo en mi experiencia, que trabajo con más de un carrier y por tanto y además trabajo con más de un factoring diferente. Entonces, te puedes imaginar que tengo que aprenderme o identificarme con la forma de trabajo de cada uno de estos factorings, y unos son más fáciles de trabajar que otros. Por esta razón comparto este tip con ustedes antes de que tomen una decisión, porque después que están en contrato tienen que esperar a que se venza este contrato para poder salirse de esto, y mientras tanto tienen que lidiar con este dolor de cabeza. Pero volviendo al tema, estos fees adicionales ellos te pueden también cobrar por, algunos de ellos, permítanme aclarar, algunos de ellos te pueden cobrar por hacerte el depósito al día siguiente, o ACH, como ellos se refieren a las siglas en inglés. Son muy importantes que preguntes esto, porque muchos de los factorings no te cobran por depositarte al día siguiente, lo cual es muy conveniente, pero en algunos de los casos sí te cobran un fee por hacer esto. Es decir, te van a cobrar por entregarte el dinero el mismo día, y te van a cobrar también por entregarte el dinero al día siguiente. Eso es un número que tienes que tener en cuenta, porque son números que van a afectar los gastos de tu negocio, y hoy parece una
cosas mínimas, pero en tu vorágine día a día, semana a semana y mes tras mes, tus números varían por un fee, otro fee que a veces pueden ser totalmente evitados. Otro de los fees que debes tener en cuenta son los penalty fees, es decir, los fees de penalidad. ¿A qué me refiero con penalidad? Por ejemplo, si te sales anticipadamente del contrato, ¿cuánto te cobra el factoring por tú salirte, por romper el contrato con ellos porque decidiste irte con otra compañía? Esto es importante que lo tengas porque cuando empezamos no sabemos si a mitad del camino vamos a necesitar salirnos de este contrato, ya sea porque te vas con otra compañía, ya sea porque te saliste de la industria y decidiste no trabajar más en la industria de los camiones. Es importante siempre que sepas anticipadamente cuánto tendrías que pagar si esto sucediera. Y como último fee que considero que debes tener también en cuenta es si hay algún fee administrativo, es decir, si ellos te cobran alguna cantidad de dinero por temas administrativos, por llamadas telefónicas, por documentación, por gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que todas estas cosas sean bien desglosadas antes de tomar una determinación. Recuerda siempre lo que digo, cada fee que te cobren afecta a tus gastos como compañía, como negocio. Y de esto va a depender que tú seas más operativo, incluso más operativo financieramente. Hemos visto los 5 puntos que debes tener en cuenta antes de seleccionar un factoring company. Estamos hablando de la experiencia que tiene este factoring company en la industria, de la flexibilidad que va a tener este factoring company con respecto a ti como negocio. Y luego estamos hablando del customer service o de servicio al cliente que vas a tener en relación con este factoring. Y por supuesto también estamos hablando de la estabilidad que tenga esta compañía en la industria en cuanto al periodo de tiempo que lleva y la experiencia que pueda tener en el mercado y la reputación. Y por último, por supuesto, el precio o el rate o el % que ellos te van a descontar, además de todos los fees que van a preguntar para que tu negocio sea mucho más operativo si decides irte con este factoring en particular. Mi mayor recomendación es que siempre hagas varias comprobaciones, es decir, hagas la tarea de negociar o conversar o averiguar con más de un factoring de los cuales están en el mercado. Una de las formas es siempre, o es una de las maneras que yo considero que te da un poquito más de tranquilidad, es saber si ellos están o son parte o son miembros del IFA, que se refiere al International Factoring Association. Si ellos están ahí y son miembros de esta asociación, deben seguir un código de ética por el cual se tienen que regir, y esto un poco respalda de alguna manera la forma de trabajo, la forma de brindar su servicio para los clientes como los carriers. Y como te prometí, aquí te comparto la información adicional que debes tener, anotar o preguntar a este factoring durante la negociación. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que debes tener presente cuál es el cut-off time que este factoring tiene a la hora de su facturación. Es decir, cuál es la hora límite en la que tú tienes que facturar las cargas, en la que tú tienes que enviarle a este factoring las facturas para que sean procesadas. Generalmente son las 12 del día, pero en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, para no ser tan general, pueden ser las 4 de la tarde o las 3 de la tarde. Es importante siempre que hagas esta pregunta. Y por supuesto, a las personas que tienen diferencia de horario, si su factoring está en un lugar que es de hora centro y usted radica, sus oficinas están en hora del este, usted va a tener una hora de ventaja. Es decir, si el factoring cierra a las 12 del día o su hora límite es las 12 del día y usted está en hora este y el factoring en hora centro, usted evidentemente va a tener hasta la 1 de la tarde para poder hacer la facturación, y esto por supuesto va a ser una ventaja. No quiere decir que siempre ocurra este escenario, pero es algo que te va a favorecer. Por eso es importante que tú sepas a qué hora, cuál es el límite para facturar. Y la otra razón por lo que es importante es porque si no te dio tiempo facturar antes de ese límite, que sean las 12, las 3 o las 4 de la tarde,
sabes que esa factura, aunque la factura es a las 12:01, no va a ser procesada y no va a entrar ese dinero en tu cuenta hasta pasado día y medio, hasta pasado 2 días, 48 horas. Por eso es importante que tengas esto en cuenta, sobre todo porque los choferes siempre, o los dueños de camiones, siempre quieren recibir su dinero lo antes posible. El siguiente bonus es con respecto al BOL o Bill of Lading. Esto, cuando me refiero al BOL, es importante que preguntes cuál es la forma que tiene este factoring para que tú le hagas llegar este documento o este BOL cuando sea necesario enviar el documento original. Determinados brokers, como ya sabemos, tienen necesidad de recibir el BOL original antes de pagar al factoring y por ende antes de tú recibir tu dinero. En estos casos es importante que tú preguntes porque algunos factoring te hacen enviar este documento vía FedEx, vía USPS o correo regular, lo cual va a salir de tu bolsillo, es decir, va a ser un gasto de tu compañía. Vas a tener que ir a estos lugares, a estas facilidades, UPS, USPS o FedEx, vas a tener que pagarlo de tu bolsillo y ese recibo se lo vas a tener que mandar al factoring. Sin embargo, hay otros factoring, por eso siempre digo, hagan la tarea, negocien, pregunten, llamen por teléfono, manden email, lean en internet cuál es el de mejor conveniencia para ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos factorings, sobre todo los grandes, que no necesitas hacer un pago. Ellos, la forma de hacerlo, te mandan un sobre, tú vas a un truck stop donde tienes dos tipos de servicio. Uno es el 3-pack que el chofer o el dueño del camión pone un sobre que ha recibido el factoring con los detalles de la carga por fuera, pone el documento dentro, sella el sobre y lo deposita en unos boxes, en unas cajuelas amarillas que hay en la mayoría de los truck stops. Y la otra forma, que ya está siendo un poco anticuada y en muchos de los casos ya casi ni se usa, pero sigue existiendo, es a través del método de TransFlow, que igual sucede en los mismos truck stops, donde ellos van y automáticamente suben este BOL para el factoring. Pero si necesitan los originales, siempre va a tener que enviar en un sobre, ya sea por cualquiera de las vías que mencioné anteriormente o por este sistema de 3-pack, usted va a tener que mandar los originales. Y la razón por la que es importante es porque si el factoring te hace pagar esto, es un gasto adicional que vas a tener en tu negocio y lo vas a tener que tener en cuenta cada vez que hagas una facturación de este tipo. Y por último, en el caso de los reefers, aquellas personas que las mercancías que trasladan son refrigeradas, siempre averiguar con el factoring si hay alguna restricción, si les van a retener alguna cantidad de dinero en particular por si sucede algo con estas cargas refrigeradas, que puede pasar porque es parte del proceso. Una carga refrigerada se puede echar a perder, puede contaminarse, etcétera, etcétera. Y es importante que usted sepa anticipadamente si este factoring va a tener alguna restricción al respecto o va a tener alguna retención de dinero al respecto. Espero que esta información adicional haya sido útil para tu día a día de trabajo y por supuesto recuerda que si estás empezando en esta industria de los camiones y estás empezando en tu carrera como dispatcher, te sugiero siempre que vayas al playlist que tenemos en el canal con el curso para dispatcher, donde vas a encontrar unos videos complementarios, 7 videos complementarios con todos los detalles desde la A hasta la Z para convertirte en un dispatcher profesional. Y si quisieras extender más tus conocimientos, pues también tenemos en la descripción de todos los videos el link que te va a dar acceso a este documento por escrito que tiene la información completa, totalmente detallada, y como siempre digo, es mucha más información que la que aparece en los videos porque los videos solo son complementarios. Así que sin más me despido, espero que haya sido gratificante esta información para ti y te deseo, además de siempre, el éxito que siempre me gusta compartir contigo, pues que nos veamos en el próximo video.